¿Por qué sucedió el golpe de Estado? Bueno, a partir de lo que yo te dije, yo tenía 2 años cuando fue el golpe de Estado, así que prácticamente me he informado un poco con los partidos de izquierda del momento, los socialistas, los comunistas, muchos que no apoyaban, la gente de derecha que no apoyaba el gobierno de Allende. Se dicen muchas cosas, la verdad que realmente por qué no te sabía decir, pero básicamente boicotearon el gobierno de Allende, la gente de derecha, y se dice, no sé, que escondieron los víveres, los camioneros, como que hubo todo un complot para que fracasara el gobierno de la época, porque había mucha, ¿cómo se dice?, intervención de Cuba. Entonces como que temían que Chile iba a ser un país marxista. ¿Eso está? Ya. La segunda pregunta, me gustaría saber si considera que fue fructífero para la historia chilena o fue un retroceso, más que nada, el régimen militar que vino después del golpe, según su opinión. Yo creo que en un primer momento fue muy bueno. O sea, claramente el país necesitaba un cambio, no podía seguir como estaba, pero hubo excesos de lo que se ha sabido, de mucho abuso de la fuerza, no sé, de mucha gente que la mataron, que la torturaron, gente desaparecida. Yo creo que ahí se equivocaron los militares, o quienes fueron los que planearon esas situaciones. El gobierno, yo creo, el militar debiese haber durado muchísimo menos tiempo. Tratar lo mejor y lo peor de régimen. ¿Qué sería? Bueno, lo peor, claramente, el abuso de los derechos humanos. Yo creo que nada lo justifica, nada. Y lo mejor que bueno, más que mal dejaron al país con una economía referente en la región, o sea, de la situación de la que estaba. Ordenaron, digamos, toda esa parte, la parte de la economía, y yo creo que mucho de lo que hoy día somos también se debe a los procesos que vivimos en esa época. A partir, me gustaría saber, según su opinión, ¿por qué sucedió el golpe de Estado? Bueno, la verdad es que yo creo que el golpe de Estado fue una consecuencia de la visión de Estados Unidos, de la derecha chilena, de no permitir que por la vía del socialismo democrático pudiera avanzar el país y lograr un proceso, digamos, sin entrar en una lucha armada. Para usted, ¿este proceso fue fructífero para la historia de Chile? ¿Hizo un retroceso en los procesos históricos que venían? Si nos puede contar un poco de eso. Absolutamente un retroceso, de partida, sin considerar todo lo que ocurrió con respecto a derechos humanos, que eso ya es conocido por todos y reconocido. Cambió absolutamente las estructuras del país que imperaban en la época del golpe. Hablamos de educación pública, que dejó de ser. Hablamos de educación pública y de calidad. Hablamos de derechos de los trabajadores, de leyes laborales, que fueron cada vez más, de un Estado subsidiario prácticamente, donde la empresa privada fue absorbiendo muchas estructuras del país y que no han sido, como te diré, vueltas a su origen. O sea, los trabajadores tienen
¿cómo te diré?, una vida laboral bastante inestable. Lo mismo en términos previsionales, cambió absolutamente. Y para terminar, no sé si podría decir lo mejor y lo peor dentro del régimen militar. A ver, lo peor, lo dije recién, es la desconfianza y el miedo. Eso es lo peor. El no saber quién es tu vecino, quién es el que está delante tuyo, la delación, la incertidumbre. Eso para mí es lo peor. Y lo mejor no lo veo. Quizás lo mejor, aunque no lo veo como mejor, pero de todas maneras lo nombro, es que los chilenos nos diéramos cuenta de que la democracia hay que cuidarla y que es fácil perderla, que digamos las Fuerzas Armadas están más al servicio del poder que de los intereses del pueblo. Bueno, ¿qué tú crees que sucedió en un golpe de Estado? Primero que todo, para entender lo que sucedió en Chile el año 73, bajo mi punto de vista, y realmente bajo el punto de vista histórico, hay que hacer un análisis del contexto global que se estaba viviendo en ese tiempo, que es el contexto de Guerra Fría. Acá en Chile se produjo no lamentablemente, se produjo una república socialista de manera democrática, y eso no le gustó a Estados Unidos. Con la expropiación del cobre, con la nacionalización del cobre, se enojaron aún más las empresas norteamericanas. Y finalmente el bloqueo económico que se realizó de manera escondida en Chile fue lo que llevó a una inestabilidad política en nuestro país. Muchas otras posiciones podrán decir de que el golpe de Estado fue necesario por la inestabilidad política que estaba en Chile, por el grado de inflación que se encontraba, que nunca se había visto anteriormente, que la gente estaba triste, que se hacía cola por todo, que no había que comer. Efectivamente, eso estaba pasando, pero el golpe de Estado se intentó muchas veces antes del 11 de septiembre, pero hubo planes desde el primer momento en que se violentó. Entonces, ahí tenemos el intervencionismo militar de Estados Unidos, tenemos la inestabilidad política que se produjo por este intervencionismo, y bueno, las alianzas políticas que siempre van a estar. ¿Fructífero para Chile? Retrasó un poco los procesos históricos que se venían llevando. A mí, el régimen militar, desde un principio estaba. El instaurar el régimen militar a través de un golpe de Estado, para mí, está errado. Nuestro país es una república democrática. Aunque muchos digan de que el gobierno militar fue una expresión de la decisión de muchos, lamentablemente no fue hecha no se instauró a través de los medios que nosotros tenemos, que son las. En el ámbito económico efectivamente significó un avance para nuestro país, pero hasta cierto punto. Y en el ámbito social se retrocedió. Me parece que es absurdo vivir por tantos años con miedo a salir a las calles. Yo no viví ese periodo, y yo formé mi percepción, formé mi perspectiva en base a los testimonios de mi familia. Mis tíos veían cómo caminaban en la calle, detenían a unas personas que venían de una fiesta, se habían pasado el toque de queda y lo hacían pintar con cal paredes, les quedaba toda la ropa sucia. Una denigración total de las personas. Todos los casos de tortura que han salido ahora. Las mujeres violadas, con electrodos en el cuerpo. ¿Qué tipo de sociedad es esa? Se podrá haber avanzado mucho, podría haberse creado una estabilidad en el país, pero para mí el fin no justifica los medios. Pudiera elegir una cosa buena y una cosa mala. ¿Qué sería? Yo en este momento no me acuerdo de nada bueno. Si en algún momento me acuerdo, me voy a quedar con eso, pero en este momento no podría decir nada bueno. Las cosas malas para mí, la más obvia, son las personas que desaparecieron y que nunca más van a volver.